gusto ver la iglesia y ver algunas personas que no había visto hace tiempo. Me acuerdo cuando una vez fuimos a un viaje y llevamos a José y no lo había visto ya desde años. Estaba más pequeño José en ese tiempo y ahora lo veo todo un hombre ya, es increíble. Todos crecemos, ¿verdad? Todos crecemos y la iglesia también crece. Como estábamos hablando, el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés estaba en el monte Sinaí. Dios le había dado la palabra de los 10 mandamientos a través de un trueno. ¿Recuerdan? Lo vimos la vez anterior. Dios le dictó los 10 mandamientos como un trueno y después le dice: Moisés, sube y te voy a dar 2 tablas de piedra. Y escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y también le dio otras instrucciones a Dios a Moisés. Cuando estaba Moisés en el monte, después de hablar con Moisés intercediendo por el pueblo, Moisés le hace una pregunta. Dios le dice: muéstrame tu gloria. Bien interesante esa pregunta, ¿verdad? Muéstrame tu gloria. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero Moisés entendía que había algo más que tal vez no podía ver, no podía comprender. Y Dios le dice: mira, no te puedo mostrar mi gloria porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver a Dios. Pero escóndete en esta grieta, en la roca, yo voy a pasar y me vas a poder solamente ver la espalda. En otras palabras, no podemos ver a Dios directamente, solamente podemos ver un reflejo de Dios. Eso fue lo que Moisés entendía. Él podía hablar con Dios frente a frente, pero había algo más que Moisés lo llamamos nosotros la gloria de Dios. ¿Podemos ver a Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta que Moisés estaba ahí debatiendo. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen de Dios invisible. Está refiriendo a Cristo, primogénito de toda creación. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre lo ha declarado. Lo que está diciendo la Biblia es que nadie puede ver a Dios. Vamos a ver si puedo mover ahora los slides aquí. Voy a necesitar ayuda de Manuel para mover el otro slide. ¿Cómo se avanzan los slides? A ver. El siguiente. Tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a tratar de solucionar. Manuel es el único que maneja todo esto. Como estábamos diciendo entonces, esta inhabilidad que tenemos los hombres de poder ver a Dios se compensa con la habilidad que tiene Cristo de estar donde está Dios directamente. Ahora. Ahí sí estamos bien. Bueno, la otra pregunta es: no podemos ver a Dios, pero podemos ir donde está Dios, ¿verdad? Podemos ir a donde está Dios. Bueno, Cristo dijo: yo me voy, pero donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y otra pregunta es: si no podemos ir donde está Dios, ¿cierto? ¿Será que Dios vive en alguna parte? Dios tiene una morada. Cuando Cristo le preguntaban, Cristo le dijo: ustedes pueden hacer todo lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer. Pueden hacer milagros. Pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. No es que yo pueda tomar una nave espacial, ¿verdad? Y volar al cielo donde está Dios, así como aparecía en el episodio de Star Trek, ¿verdad? Donde viajaban ellos en el espacio y llegaban a un planeta donde vivía Dios. No se puede eso, no podemos ir donde está Dios. Y hay una palabra, en Primera de Reyes, cuando Salomón hace la dedicación del templo, hace esta declaración y pregunta: ¿es verdad que Dios va a morar con nosotros en la tierra? Porque ni los cielos de los cielos ni los altos cielos te pueden contener. ¿Cómo es posible que esta casa que yo he edificado te pueda contener? Salomón estaba haciendo el templo donde iba a morar Dios, pero Salomón reconoce que nada puede contener a Dios y Dios vive en el cielo de los altos cielos. Lo mismo dijo en Hechos cuando Esteban estaba, antes que lo apedrearan, comienza a hablar de Dios y habla del profeta Isaías y dice: así bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y hace una referencia al profeta Isaías: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies.
¿Qué casa me edificarás?, dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? Qué interesante estas declaraciones, ¿verdad? Que Dios no puede habitar. Pero ¿qué es lo que decía el versículo de memoria que tenía, el versículo inicial? Constrúyame un santuario para que yo habite con ustedes. Pablo describe esta condición de que estamos hablando nosotros en Timoteo y comienza a hablar de ciertas cualidades que tiene Dios. Y dice, Él es el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible a que ningún hombre ha visto ni puede ver. Pablo lo describe esta luz inaccesible, este lugar, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Estaba hablando de esta, Pablo menciona como esta luz que nadie tiene acceso. Después Pablo también habla, en una de sus cartas, comienza a hablar que defendiendo su ministerio como apóstol, dice, yo no es que yo me quiera gloriar precisamente, no me voy a gloriar yo. Los apóstoles decían, mira Pablo, tú realmente nunca viste a Cristo frente a frente. Tú no eres realmente uno de los 12 apóstoles. Y Pablo se defendía y decía, bueno, no, si nos vamos a gloriar, bueno, entonces gloriémonos, ¿verdad? Y les voy a hablar de un hombre que hace 14 años, dice Pablo, estuvo en el tercer cielo. Fue arrebatado al tercer cielo. No sé, dice Pablo, si fue en espíritu o fue en cuerpo, pero fue al tercer cielo. Y también estuvo en el paraíso, donde escuchó cosas que nadie estaba supuesto a escuchar. O sea, Pablo vio este lugar, lo que hablaba, que le llama el tercer cielo. Es interesante también que Cristo hace una referencia al cielo. El problema es que la Biblia a veces habla de la palabra cielo y se refiere a distintos lugares. Por ejemplo, en Génesis habla de que Dios crea el cielo y la tierra, ¿verdad? En el principio. Y después dice que ahora Dios separa las aguas de las aguas y hace una expansión en medio de las aguas. Y a la expansión en medio de las aguas también le llama cielo. ¿Se dan cuenta que por eso se confunde una vez? La Biblia menciona esto varias veces. Pero Cristo hizo una declaración aquí, hablando, ¿se acuerdan ustedes de Juan 3? Todo el mundo conoce esto, ¿cierto? La conversación que tiene Cristo, esa conversación secreta que tiene con Nicodemo. Nicodemo comienza a hacer sus preguntas y Cristo básicamente le dice, mira, el único que te puede hablar del cielo es el que estuvo en el cielo. Tú puedes hablar de cosas de la tierra, ¿verdad? Tú puedes hablar de cosas que conoces, porque somos familiares con esas cosas. Pero el único que podría hablar del cielo es alguien que sea familiar con el cielo. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Qué interesante esta declaración que está haciendo Cristo, porque nosotros sabemos que Enoc, ¿cierto?, fue al cielo, ¿verdad? Moisés también fue al cielo. Eliseo o Elías también fue al cielo. Una vez en conversación con los testigos de Jehová me decían, esto prueba de que ellos nunca estuvieron en el cielo. Este versículo prueba que Elías Dios lo tomó y lo tiró por otra parte. Que Enoc desapareció solamente, que Moisés está sepultado en alguna parte en el monte Sinaí. Esto lo prueba. Lo que prueba esto es que ninguno de estos personajes que estamos hablando estuvo en este cielo que está hablando Cristo, que solamente Cristo podía ver, que Pablo lo menciona como el tercer cielo, que Salomón lo menciona como el cielo de los cielos, y que también Pablo lo menciona como la luz inaccesible. Entonces decimos que si existe un tercer cielo, entonces también existe un segundo y un primer cielo, ¿cierto? Bueno, el santuario, curiosamente, nos va a ayudar a entender todo este tipo de cosas, y el santuario nos va a explicar muchas otras cosas más. La profecía, como lo hablamos la vez anterior, no solamente tiene la capacidad de decirnos qué va a pasar en el futuro, pero también nos da una visión general del plan de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos, porque Dios quiere que nosotros lo entendamos a Él. Entonces llegamos aquí al Éxodo 25. Dios dice, hazme un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo. Dios le dio un diseño a Moisés y le dijo, hazlo. Y miren qué específico. Dios quiere que a Moisés le pidió que lo hiciera exactamente como Dios se lo mostraba. No quería que Moisés estuviera adivinando dimensiones, quería exactamente como Dios lo quería, así quería el santuario. Y también le dijo, hazme un arca de madera
y harás una cubierta de oro fino que pondrás sobre el arca, y pondrás la cubierta del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio que Dios le dio? Que está dentro del arca, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre la cubierta de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Sobre el arca había una cubierta de oro que se llamaba el arca de la propiciación, o el arca del testimonio, y la cubierta se llamaba la propiciación. Y habían 2 ángeles que la cubrían, y entre medio de las alas de los ángeles se manifestaba una luz, de acuerdo con la tradición judía. Esa era la presencia de Dios. Nadie podía mirar esa presencia de Dios. Y adentro del arca, como todos saben, lo vimos ya, estaban las tablas de Dios, las tablas de mandamientos. Estaba también la vara de Aarón y estaba el maná. ¿Qué es lo que era el maná? Era como el pan, ¿verdad? Eso eran símbolos de Cristo también. El carácter de Dios es la ley de Dios. El maná, el pan, dijo Cristo, yo soy el pan de vida, representa a Cristo. Y la vara que florece, ¿quién nos da la vida? El Espíritu, ¿verdad? Eso representando al Espíritu Santo. Esta arca representaba la presencia de Dios en el fondo, en su totalidad. Bueno, aquí tenemos el santuario como Dios. El arca y el santuario son bastante importantes, no solamente para nosotros como adventistas, pero nos ayuda a entender el plan de Dios. El santuario tenía 3 compartimientos, aquí solamente muestro 2. Lo que está afuera, toda esta parte de aquí, representaba el atrio del santuario. Era el lugar donde el pueblo podía ir, solamente el pueblo podía llegar ahí. Después, dentro de este atrio, el atrio tenía una puerta que se extendía a todo el campamento. En el fondo todo el campamento pertenecía al atrio del santuario. En el atrio estaba el altar del sacrificio, que tenía 4 cuernos, que eran las esquinas, que se le llamaba, la Biblia lo menciona como los cuernos del altar. El sacrificio era llevado aquí. Había también un lavatorio con agua, donde el sacerdote, antes de hacer sacrificio, tenía que lavarse. Vamos a ver esos símbolos también. Y después venía la tienda, que estaba dividida en 2 lugares. El lugar santo y el lugar santísimo. Lo vamos a ver también, ya vamos a ver en detalle todas las casas que habían ahí. Pero para ser breve, al lugar santo podían ir los sacerdotes, que pertenecían a la tribu de Leví. Pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar. El santuario estaba situado en una manera específica en el templo, en el campamento. La orientación tenía que ser mirando hacia el este. Esa era la orientación del santuario. Siempre tenía que ser de la misma manera. Y las tribus se tenían que poner también de una manera específica. Todo estaba bien ordenado. Al frente del tabernáculo se ponía la tribu de Judá, la primera que estaba, y en diagonal se ponían las tribus de Isaacar y Zebulón. Y la tribu de Judá tenía una bandera, que era el león, ¿verdad? Ponía su bandera ahí. Enfrente de la puerta se ponían las tiendas de Moisés y Aarón, y atrás del santuario se ponían las tiendas de Gerson. Eran como 7.000 personas más o menos que se ponían en este sector. Más atrás estaba la tribu de Efraín con su bandera, con otras 2 tribus. Habían otras 100.000 personas que se ponían en diagonal en ese sector. Para el lado del norte se ponía la tribu de Dan, la primera, y se ponían las otras 2 tribus atrás, Neftalí y Asher. Y al lado del sur se ponía la tribu de Rubén, con las tribus de Gad y Simeón hacia atrás. La tribu que era el líder de esto era la tribu de Judá, Dan, Efraín y Rubén, que tenían sus banderas que las ponían al frente de las otras 3 tribus. La tribu de Judá tenía la bandera que representaba un león, ¿verdad? Que nosotros conocemos, Cristo es el león de la tribu de Judá. La tribu de Rubén tenía una bandera donde aparecía un hombre, que también representa a Cristo como el Hijo del Hombre. La tribu de Efraín tenía una bandera, no está bien claro qué representaba, parecía un toro o parecía un cordero, depende de cómo lo pinten, no se sabe bien, que también representa a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la tribu de Dan, el emblema que tenía era un águila volando. En algunas partes de la Biblia parece que también Cristo es representado como el águila. Este tipo de representación, es lo mismo que estamos diciendo aquí, era la orientación que tenía el santuario.
Y es curioso que en Apocalipsis 4, desviándonos un poco, cuando Juan mira a los hombres que están enfrente del trono, dice que vio a 4 animales. El primer animal era semejante a un león, el segundo animal semejante a un becerro, el tercer animal tenía cara como de hombre y el cuarto animal semejante a un águila volando. Qué interesante cómo todo se va uniendo, ¿verdad? El santuario nos explica bastantes cosas de las que están ocurriendo. Algún día vamos a tener tiempo de estudiar un poco más de esto. Yo les quiero mostrar solamente el límite que da. Ok, la persona que más habla del simbolismo del santuario en la Biblia es Pablo. Y vamos a leer algunos versículos primero en Hebreos. Cuando Pablo comienza a hablar del pacto, dice, ahora bien, hay un primer pacto y un primer culto, que es del santuario, y lo llama el santuario terrenal. Entonces comienza a hablar que el tabernáculo estaba dispuesto en la manera que nosotros hablamos. Estaba el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y los panes. Después había un velo y estaba el lugar santísimo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, Hebreos 9:6. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, podía entrar para ofrecer los pecados por sí mismo y por los pecados del pueblo. Esto es lo que está describiendo Pablo. Vamos a verlo bien. Tenemos el tabernáculo, ya hablamos del atrio. En el atrio estaba el lavacro, el lavatorio y el altar del holocausto, o el altar del sacrificio, donde hacían los sacrificios. Después tenemos el tabernáculo, y como sé, la orientación era de este a oeste. Ya sabemos la orientación de las tribus. Adentro estaba el candelabro de oro, que tenía 7 columnas, 7 velas, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Revelaciones cuando Juan ve los 7 candelabros? ¿Y qué le dice el ángel? Lo que le dice, esos 7 candelabros representan los 7 espíritus que van a ir a las 7 iglesias, ¿verdad? Este candelabro, 7 significa la plenitud, y el espíritu es el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo está representada en este candelabro de oro. Después había un altar del incienso, ¿verdad? Que se quemaba incienso ahí. Apocalipsis 8 dice que el incienso son las oraciones de los santos. Bueno, era interesante que en la cortina que estaba entre medio no llegaba hasta el techo del santuario, sino que había un espacio arriba. Cuando los sacerdotes quemaban incienso en el altar de incienso, el humo del incienso subía sobre el lugar santo y entraba al lugar santísimo a través de la cortina. En Apocalipsis dice de que el incienso, el humo del incienso, ¿qué es lo que es? Lo que dice Apocalipsis, cuando el ángel le da la interpretación, es la oración de los santos, ¿verdad? Entonces esto representa también que las oraciones de los santos llegan de alguna manera a la presencia de Dios. Y en el lugar santísimo, el único mueble que estaba era el arca del testimonio, donde ya vimos lo que estaba dentro. Ahora, Pablo, cuando está hablando de esto, nos dice que está bien, ese es un santuario terrenal que tenía ciertas figuras y motivos. Pero ahora, cuando ya está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ahora está en un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, de otra manera, no de esta creación. Y que Cristo, cuando los sacerdotes llevaban sangre de animales, ahora Cristo lleva su propia sangre. Y entró una vez. Interesante como Pablo está describiendo. Porque es necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas de esta manera. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La declaración de Pablo. Cristo no entró en este santuario terrenal, sino que entró en el cielo mismo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Lleguemos pues confiados al trono de la gracia. Pablo está mencionando varios elementos. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Que dijo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo está hablando de este lugar donde Pablo dice que nadie se puede acercar a este trono de la gracia,
Ahora nosotros podemos, pero a través de Cristo. Así como el sumo sacerdote levítico entraba en el lugar santísimo terrenal, también Cristo, ahora que es nuestro verdadero sumo sacerdote, de acuerdo con lo que dice Pablo, tiene que entrar al lugar santísimo celestial. Bueno, Cristo dijo, Juan dijo, cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el verdadero sacrificio, había un sacrificio levítico, simbólico, que era el cordero que llevaban de sacrificio, pero ahora hay un cordero real, lo podemos decir así. Juan dijo, este es el cordero real, este es el que quita el pecado del mundo. El cordero era sacrificado en el atrio del santuario, como lo vimos. La sangre del cordero ahora era llevada al santo de los santos, o el lugar santísimo. Recuerden, era sacrificado en el atrio, el sacerdote tomaba las copas de sangre y las llevaba al lugar santísimo. Esto es más o menos lo que está ocurriendo para que lo podamos entender mejor. Aquí están podríamos decir los 3 cielos que habla Pablo, ¿verdad? El tercer cielo. El cordero era sacrificado en el atrio. El verdadero cordero tiene que ser sacrificado en el verdadero atrio. El cordero simbólico era sacrificado en el atrio simbólico del santuario. El verdadero cordero, que es Cristo, tiene que ser sacrificado en el verdadero atrio. Por lo tanto, no existe otra posibilidad de que este verdadero atrio sea la tierra, porque Cristo fue sacrificado en la tierra. Después Cristo, lo vamos a ver más adelante, subió al cielo. ¿Recuerdan cuando le dijo a la mujer, no me toques, porque no he ido a mi Padre? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero, tiene que ser llevada hasta la presencia, hasta el trono de Dios, que representaba el lugar santísimo. Entonces tenemos el lugar santo, que sería el cielo también, pero existe un lugar más allá todavía de este cielo, que nosotros conocemos, que lo llamaríamos el trono de Dios. Los sacerdotes podían moverse entre el lugar santo y el atrio. Ellos podían moverse en ese lugar, igual que los ángeles. Los ángeles están en el cielo, pero a veces los vemos aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando Dios se los permite. Pero ninguna persona que no fuera sacerdote podía entrar del atrio al lugar santo. Igual que nosotros, ¿verdad? Los humanos no podemos nosotros llegar cuando Cristo dijo, donde yo voy ustedes no pueden ir. No es que yo pueda llegar y decir, voy a ir al cielo ahora. No podemos. Cristo tiene que preparar una morada para nosotros primero, antes de que podamos llegar al cielo. Tiene que cambiar. Pero ningún sacerdote podía entrar del santo al santísimo. Nadie puede ir a la presencia de Dios porque Dios habita en esta luz inaccesible. El único que puede hacer eso es Cristo, porque Él también es Dios. Entonces, esta es la representación más o menos de estos cielos que habla Pablo. Tenemos la tierra, que sería el atrio, el cielo, donde va a estar la nueva Jerusalén, donde podemos ir viven los ángeles. Y tenemos el trono de Dios donde nadie tiene acceso. Ok, esto ya lo vimos. No, estoy avanzando para el otro lado. Ok. La pregunta que nos haríamos ahora sería, ¿cuándo ocurren estas cosas? ¿Verdad? Los apóstoles, lo vamos a ver también en Juan, los apóstoles le hicieron esa pregunta a Cristo, ¿cuándo van a ocurrir todas estas cosas? Las señales del tiempo del fin y de tu venida. Entonces nosotros para poder entender esto tenemos que volver al libro de Levíticos. Y vamos a leer algunos párrafos del Levítico. Levítico 16:3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Una vez al año, el sacerdote tenía que hacer la expiación para todo el pueblo, que nosotros lo llamamos como la purificación del santuario, y tenía que tomar un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí mismo y por su casa. Entonces tomaría primero un becerro, el becerro de expiación. Aarón lo tenía que sacrificar. Ese era solamente para él y para la casa de él. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo.
Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Esta es la parte que más conocemos nosotros, ¿verdad? Tomaban los judíos 2 machos cabríos, eran iguales básicamente, los 2 tenían que ser perfectos, sin mancha, eran idénticos. Y echaban suerte sobre ellos. Y el que le salía la suerte decía, este va a ser para Jehová. Y este otro va a ser para alguien que llamaban Azazel. Pero primero Aarón tenía que tomar un becerro para él. Entonces se sacrificaban 2 animales básicamente. Y uno, el que era para Azazel, no se sacrificaba, sino que se mandaba al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y lo degollará en expiación el becerro que es suyo, ¿no? Tiene que matar al becerro que era para él. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego y lo llevará detrás del velo. Entonces viene Aarón, tiene este becerro, lo mata, lo degolla, representando la expiación para los pecados de él y de su familia, y entra por primera vez al lugar santísimo detrás del velo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con los dedos hacia el propiciatorio al lado oriente. El oriente es el este. Hacia el propiciatorio esparcirá 7 veces la sangre. Mire todo el rito que tenía que hacer. Degollaba el cordero. Era el cordero para él, para la familia de él. Tomaba la sangre en vasos. Entraba al lugar santísimo. Tomaba la sangre y la comenzaba a esperjar. La empezaba a esparcir, ¿cierto? Con el dedo. En el propiciatorio, igual el propiciatorio era la tapa que cubría el arca, la tapa de oro, 7 veces. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Recuerden que dijimos que tomaba 2 machos cabríos, uno para el pueblo, ahora era la expiación del pueblo, uno para Azazel y el otro para Dios. Lo que hacía era degollaba al que era para Dios, tomaba la sangre nuevamente en vasos y las llevaba detrás del velo del templo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así, de esta manera el santuario será purificado de las rebeliones, de pecados. De la misma manera allí también el tabernáculo de reunión. Esta es la manera que está diciendo Dios que vas a purificar el santuario. Lo entendemos bien, ¿verdad? Aarón mata un cordero para él, entra al santuario, al lugar santísimo, espersa sangre, sale, ahora mata el cordero que es para Dios, entra y hace la misma manera. Ahora, Dios da una instrucción: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación y haya hecho la expiación por su casa y por toda la congregación de Israel. El tabernáculo de reunión ahora, Levítico lo está mencionando como la tienda, básicamente sin contar el atrio, solamente el lugar donde se reunían los sacerdotes podía ser el lugar santísimo, y el pueblo estaba afuera. Entonces no quería que nadie estuviera ahí, todos tenían que estar afuera de la cortina que separaba el atrio del resto del atrio del pueblo. Nadie, no quería nadie ahí. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará. ¿Recuerdan los cuernos del altar? Ahora ya Aarón salía del lugar santísimo, entraba al lugar santo, salía al atrio y toda la gente estaba afuera esperando y ponía sangre en los cuernos del altar. Esto es más o menos lo que está ocurriendo. El sacrificio se llevaba aquí. Aarón primero hacía un sacrificio para él, entraba al lugar santísimo, el pueblo estaba alrededor, aquí afuera esperando, nadie podía estar aquí adentro, salía donde el lugar santísimo por segunda vez cuando sacaba toda la sangre por el pueblo y en las puntas de los cuernos echaba sangre. Como podemos ver aquí, las tiendas del pueblo siempre estaban alrededor, las tiendas de los pueblos de Israel. Ok, ahora, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, tiene que cumplir lo que hacía el sumo sacerdote levítico. El sumo sacerdote levítico entraba 2 veces al santuario en el día de la expiación. Primero entraba para expiar sus pecados y de su familia, y después entraba para expiar el pecado del pueblo. La pregunta es, ¿cuándo Cristo
Cristo entró por primera vez al lugar santísimo. En Juan 20 tenemos Cristo justo después de resucitar, ¿cierto? Dice que María estaba ahí, Pedro parece que estaba con Juan, y ella estaba llorando porque no podía ver. Y un ángel le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué buscas a uno que está vivo entre los muertos? Y después alguien lo llama para atrás, y ella mira y no lo reconoce, hasta que le dice María, le llama por el nombre, entonces ella lo reconoce, y le dice: maestro, le dice. Y cuando lo reconoce que es Cristo, va y lo va a abrazar. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? No me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo mismo que hacía el sacerdote. Lo primero que hacía era entrar al lugar santísimo. Lo mismo que hizo Cristo, fue esta luz inaccesible. Después, cuando Cristo vuelve, aparece de nuevo, se dan cuenta que todos lo pueden tocar. Ya no había problema para tocarlo, ¿verdad? Después, el sumo sacerdote también entraba por segunda vez al lugar santísimo. Aquí las cosas se ponen un poco más interesantes. ¿Cuándo Cristo entra por segunda vez al lugar santísimo? Los estudiantes de Ellen White, como Oscar Pera, lo veo que se ríe Oscar Pera ahí, sí, es verdad. Saben perfectamente la respuesta. Lo vamos a tomar de todas maneras, ¿ok? Yo sé que probablemente todos conocen esta respuesta. Pero Cristo le preguntaron eso: ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Las señales de tu venida. ¿Cuándo va a ser el fin del tiempo? Y Cristo les dijo, en Mateo 24, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que lee, entienda, es cuando van a ocurrir estas cosas. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habla Daniel. Esto nos lleva inmediatamente al libro de Daniel. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En Daniel 9 explica esta parte el ángel. Le dice: por una semana se conformará el pacto. Después se pondrá fin a la ofrenda a la mitad de la semana, y habrán abominaciones, y vendrá el desolador. ¿Se acuerdan, Cristo? Cuando vean la abominación desoladora que habla Daniel, eso es lo que está hablando. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y que se determine lo que se derrame sobre el desolador. Eso es profecía, no vamos a explicar esto, pero lo que queremos decir es que lo que está explicando Daniel aquí es lo que había visto en la visión anterior. A un santo que hablaba con otro santo y le pregunta: ¿hasta cuándo va a durar la prevaricación, la abominación y la desolación? ¿Y hasta cuándo se va a entregar el santuario para ser pisoteado? Y él le responde: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esa fue la respuesta. Como nosotros sabemos, los que han estudiado la profecía de los 2300 tardes y mañanas, esto nos lleva exactamente la interpretación de la profecía. ¿Se acuerdan que se equivocaron nuestros fundadores? Ellos pensaban que se trataba de la venida de Cristo. Ellos decían: el santuario es la tierra va a ser purificada, o es la venida de Cristo. No era la venida de Cristo, ¿cierto? Era el día que representaba el día de la purificación, el día cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos exactamente cuándo entró Cristo al lugar santísimo, de acuerdo con la profecía, hasta que se cumplan los 2400 tardes y mañanas. Lo único que necesitamos ahora es saber cuándo comienza la profecía, y sumando y restando llegaríamos a la fecha exacta cuando el sumo sacerdote, o Cristo en este caso, entraba al lugar santísimo. Ahora, Cristo dijo: el lugar y la hora de mi venida nadie la sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, ni él mismo, sino solo el Padre. En el santuario terrenal, el pueblo sabía cuándo el sacerdote lo podía ver, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo las 2 veces. El sacerdote podían ver ellos, pero ellos nunca podían saber cuándo el sacerdote iba a salir. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros vimos cuando Cristo entra a este lugar, luz inaccesible, santuario celestial, pero no sabemos cuándo va a venir. Lo que pasaba en el Levítico era que la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo, el sacerdote salía al santo, la gloria de Dios llenaba el lugar santo y el sacerdote salía al lugar santísimo.
Y ahí es cuando el pueblo se da cuenta que el pecado había sido perdonado. Ahora, ¿por qué era así? ¿Se acuerdan? El sacerdote tenía que llevar el pecado, básicamente. La sangre representaba el pecado. Lo primero que hacía era transferir, ponía las manos sobre el cordero, significaba que los pecados del pueblo eran transferidos al cordero. Después, degollaba el cordero, sacaba la sangre, la ponía en copas y la llevaba al santuario. Significaba que los pecados eran transferidos al santuario y llegaban hasta la misma presencia de Dios. Y la purificación ahora tenía que comenzar en el lugar santo. El pecado comenzó en el cielo, ¿verdad? Un ángel tuvo ciertas ideas y desarrolló maldad, de lo perfecto al pecado. Por lo tanto, el pecado tiene que ser purificado desde el cielo primero. En Levítico 16 tiene esa misma idea. Cuando hubiera acabado de expiar, y nombra 3 partes en Levítico: el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Recuerdan dónde estaba el altar? El altar estaba en el atrio, exactamente. Pero aquí solamente está mencionando el altar, no está mencionando todo el atrio. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Eso es lo que pasaba después. Salía el sacerdote y ahora llamaba, recuerda que habían 2 machos cabríos, llamaba a uno, al segundo que lo habían degollado, le ponían las manos sobre él y lo mandaban al desierto. Ese era el final del ciclo del pecado. Transferido desde el pueblo al cordero de sacrificio. El cordero de sacrificio llevaba este pecado, esta sangre, la presencia de Dios. Dios perdonaba los pecados. Y ahora el pecado era transferido al originador del pecado, que era este cordero que era para Azazel, y este era llevado al desierto. Bueno, así es como la tierra finalmente es purificada. Dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que está representando esa última parte. Dice que el diablo es ahora arrojado al lago de fuego. Esa es finalmente la purificación del pecado. Ya la vimos. Entonces la pregunta es, cuando sabemos todas estas cosas, ¿por qué Dios nos está revelando esto a nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo esto nos afectaría en nuestra relación con Dios? ¿Cómo esto nos puede ayudar esto en nuestra salvación? Parece que no, ¿verdad? Saber esto no creo que me ayude. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios de darme toda esta información? Bueno, Cristo dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y esto es algo, como dice, que está antes que el mundo fuese. Esta gloria que tú me diste antes que el mundo fuese. Dios tenía este plan desde antes que el mundo fuera creado. Y la vida eterna está en conocer a Dios y a Cristo. Entonces podemos decir que existe una relación directa en conocer a Dios y la vida eterna. En otras palabras, si no conocemos a Dios, no podemos tener vida eterna. Está interesante eso, ¿verdad? Recuerdo cuando Cristo se le presentaron a los hombres y dijo, Señor, Señor, ¿y qué le dijo él? No te conozco, ¿verdad? No te conozco. Esa es la vida eterna. Si no conocemos a Dios, no podemos tener vida eterna. La primera declaración. Ahora, cuando hablamos de vida eterna, Juan dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida eterna no es solamente vivir para siempre. Yo puedo vivir para siempre enfermo, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es muy entretenido. Vivir toda la vida sufriendo tampoco me parece justo. Cuando Dios habla de que nos va a dar vida eterna, se refiere a que nos va a dar una vida eterna con gozo, con alegría. Una vida que vamos a disfrutar, no vamos a estar enfermos. Apocalipsis dice, todas las lágrimas van a ser eliminadas, van a ser enjuagadas. No habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. La vida eterna se refiere a una vida de alegría, no a una vida de tristeza. Entonces, esta vida eterna está unida
a la felicidad, ¿verdad? Si yo no tengo felicidad, ¿para qué quiero vida eterna? Entonces, la vida eterna y la felicidad van de la mano. La felicidad ahora se alcanza con la relación del prójimo. No lo escribí muy bien, estaba apurado, ¿verdad? Quiero llamar la atención cuando Dios crea a Adán. Adán era perfecto, tenía salud, estaba bien, pero faltaba algo. Pero Adán no sabía, no se daba cuenta. Tal vez si Adán estuviera millones de años en esa condición, tal vez al final se iba a dar cuenta de lo que le faltaba. Pero Dios quiere que Adán se dé cuenta ahora, y lo que hace es que le ponga nombre a los animales. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que todos los animales tienen pareja. Todos los animales tienen alguien con quien relacionarse. Pero Adán no tenía a nadie. Curiosamente, Adán se relacionaba con Dios, ¿verdad? Había una relación con Dios, pero de todas maneras faltaba algo. Mire qué interesante esto. Entonces Dios hace caer a Adán un sueño profundo, y mientras dormía tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios al hombre una mujer, y la trajo al hombre. Adán necesitaba ayuda igual. Entonces la relación con el prójimo, esta ayuda igual, en este caso se refiere a la mujer, a la esposa, pero puede ser esta relación con las personas que son iguales a mí. Yo puedo tener cierta comunicación con mi gato, ¿verdad? Pero no es igual con la comunicación que tengo con mis hermanos. Es distinto. La comunicación con mi gato me puede satisfacer por un tiempo, pero si voy a vivir 1000 años solamente comunicándome con mi gato, tal vez no estaría muy feliz, ¿verdad? Entonces, esta relación con el prójimo está ligada a la felicidad. Y como decíamos, la felicidad está unida a la vida eterna. No podemos separar todas estas cosas. Por eso cuando Caín dijo, ¿soy acaso yo el guarda de mi hermano? Eso que decía Caín lo iba a llevar a una vida de tristeza. Tal vez no se daba cuenta en ese momento, pero si vivía largo tiempo se iba a dar cuenta. La felicidad está relacionada con la relación con mi hermano. Entonces tenemos que la felicidad está relacionada con dos cosas. Cristo lo puso de esta manera cuando le preguntaron cuáles son los mandamientos más importantes. Cristo dijo 2 cosas solamente, lo más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos estos mandamientos depende todo. La ley, los profetas, Cristo mencionó, pero todo depende de estos 2 mandamientos. Entonces podríamos decir que la felicidad está en establecer primero una relación con Dios, que Adán la tenía, pero también establecer una relación con el prójimo. Si no establecemos una relación con el prójimo, podemos ser felices un tiempo, pero si vivimos non y no, como dicen los americanos, nos vamos a dar cuenta que algo falta. Si no establecemos una relación con Dios, es lo mismo. Para tener vida, tenemos que establecer esta relación con Dios. Por eso que en Éxodo 25 dice, háceme un santuario. ¿Para qué Dios quería que habitaran el santuario? Que le crearan el santuario. Para habitar entre ellos. En la misma manera que nosotros necesitamos esta relación con Dios y nos sentimos alegres cuando tenemos esta relación con Dios y nos sentimos alegres cuando tenemos esta relación con nuestro prójimo, Dios también se siente alegre cuando tiene una relación con nosotros. Y curiosamente, ¿somos nosotros imagen de Dios o no? ¿Por qué Dios nos crea a su imagen? Si Dios hubiera querido más animales, hubiera creado más animales. Dios podía también tener cierta comunicación con los animales. Dios puede hacer eso. Pero Dios quería un ser que tuviera la imagen de Él, que tuviera este libre albedrío, que pudiera decidir si quería o no tener comunicación con Él. ¿Verdad? Dios podía haber creado robots, que siempre quisiéramos estar con Dios. Pero Dios no quería eso. Dios quería que nosotros fuéramos igual a Él. Y la única manera de tener esa semejanza de Dios es que pudiéramos tener la posibilidad de decidir el libre albedrío. El problema es que con libre albedrío también podemos decidir pecado. Entonces esto produce un dilema y Dios tiene que solucionar el problema y Dios lo soluciona con lo que se llama el plan de salvación. De la misma manera como nosotros a veces, bueno, no tengo hijos, pero la relación que tengo con mi padre en este caso, ¿saben? Mi papá lo único que quiere es que yo lo llame, ¿verdad? Nosotros siempre le mandamos cierto dinero a mi papá, lo tengo que mantener.
Pero lo que más le interesa es que lo llame, ¿cierto? No quiere que le dé nada, lo único que quiere es que yo lo llame y le cuente cómo me va. Y cuando yo le digo, mire papá, me fue bien, oh, mi papá, se siente feliz porque a mí me fue bien. No quiere nada más. Lo único que quiere ahora él, sentado, tiene 87 años ya, lo único que espera es que sus hijos lo llamen y le cuenten cómo les va. Nada más que eso. Yo creo que a todos los padres lo mismo. Cuando mandan al hijo al college, ¿verdad? Tienen que pagar harto dinero por el hijo y hacer hartas cosas, pero ¿qué es lo que piden en return? ¿Qué es lo que piden que el hijo les dé a él? No le pide que le devuelva el dinero, no le pide que le pague. Lo único que le pide es que, mira, anda, ten alegría, vive feliz, pero llámame, comunícate conmigo, cuéntame cómo te va. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere habitar con nosotros para que nosotros ahora nos comuniquemos con Él. Lo llamemos, le digamos cómo nos va. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando lloramos, cuando nos reímos, cuando hacemos algo bueno, que le comuniquemos. Cuando hacemos algo malo, también quiere que le comuniquemos. Dios no nos va a decir, no, hiciste algo malo, te voy a destruir. Pero Él quiere que nos comuniquemos con Él. Esto es parte de nuestra vida, nosotros lo llamamos nuestra vida cristiana. Yo lo llamaría nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y todos estos símbolos que Dios deja para que nosotros recordemos, ¿verdad? Nosotros tenemos bastantes memorias. ¿Por qué Dios quiere que recordemos? Porque Dios quiere tener esta relación con nosotros. ¿Se acuerdan? Desde el sábado, acuérdate del día sábado, los hoyos en las manos de Jesús, ¿cierto? Venimos a la iglesia y con toda esta está nuestra vida espiritual. Nosotros le llamamos nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que es nuestra vida espiritual? Es solamente, como diríamos, tomar un teléfono y contarle a Dios cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo bueno.